Chronicon Mundi. Bienvenidos, hoy abordamos el segundo capítulo sobre Donoso Cortés. Analizaremos su obra más importante. Y cuando decimos la más importante, creo que nos quedamos un poco cortas. Nos vamos a meter de lleno en la que es, sin duda, su obra cumbre, el texto que cimentó su fama en toda Europa. Publicado en 1851, el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Un libro que no es un simple análisis político, es casi una bomba de relojería intelectual. Un texto que se ha ganado la fama de ser una de las obras más luminosas y, para muchos, proféticas del pensamiento católico del siglo XIX. Desde luego. Y es crucial entender, ya desde el principio, que no estamos ante un libro de política al uso. Es un auténtico tratado de lo que hoy llamaríamos teología política católica. El objetivo de Donoso es de una ambición descomunal. Quiere analizar toda la realidad, la sociedad, el gobierno, la historia, desde los dogmas del catolicismo. No como una perspectiva más, sino como la única posible. Exacto. Para él es la única perspectiva que de verdad puede explicar el porqué de las cosas. De hecho, para que se entienda la radicalidad de su punto de partida, él mismo cuenta una anécdota que es la chispa que enciende todo el libro. Cita al pensador socialista Pierre-Joseph Proudhon, el famoso anarquista francés, que venía de un mundo totalmente opuesto al suyo. Y Proudhon escribió algo que le dejó perplejo. Decía: «Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología». Y la respuesta de Donoso a esa sorpresa es, en esencia, la tesis de todo el ensayo. Le contesta con esa ironía tan suya. Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. Y entonces suelta la frase que es la clave de todo su sistema. Dice: la teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que abarca y contiene todas las cosas. O sea, que para Donoso que Proudhon se sorprenda de esto es como si un físico se asombrara de que la gravedad existe. Exactamente. Para él, la teología no es un campo del saber. Es la física fundamental de la sociedad. Eso es. Un debate sobre economía, una revolución. Al final, no son más que la superficie de un desacuerdo mucho más profundo sobre el bien y el mal, el pecado o la gracia. Están discutiendo teología sin saberlo. Exactamente, esa es la idea. Para él, toda gran cuestión política esconde inevitablemente una gran cuestión teológica. No puedes entender una sin la otra. Y a partir de ahí empieza a construir. Vale, si esa es la premisa, que todo es teología, ¿cómo la desarrolla? ¿Cuál es el primer paso en su argumento? Pues el primer paso es establecer una conexión directa, casi matemática, entre la religión de una sociedad y su forma de gobierno. Su afirmación es tajante. La teología es la luz de la historia. Sostiene que para cada sistema político puedes encontrar un sistema teológico que lo explica, que le da forma. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de cómo lo aplica? Claro. Él mira la antigüedad y dice: el politeísmo, la creencia en muchos dioses, a menudo en conflicto, ¿qué genera? Repúblicas inestables, luchas. Repúblicas inestables y aristocracias guerreras, como Grecia y Roma. El poder está fragmentado, en lucha. Luego mira a su época y analiza el deísmo. La idea del dios relojero. Eso es. Un dios que crea el mundo, le da cuerda y luego se desentiende. Para Donoso, esa idea de un dios ausente es lo que da lugar a los sistemas liberales, donde se discute sin fin porque no hay una autoridad final a la que apelar. Y claro, en el otro extremo está el catolicismo. Según su análisis, ¿qué tipo de orden político nace de ahí? Pues para él nace el orden perfecto, un orden basado en dos pilares que son el reflejo de la relación con Dios. Por un lado, la divinización de la autoridad y por otro, la santificación de la obediencia. Donoso argumenta que en una sociedad que vive de verdad su fe católica, dos cosas son imposibles por definición: el despotismo absoluto y las revoluciones. Porque suena un poco contradictorio, porque a menudo se asocia la autoridad religiosa con el despotismo. Él lo ve justo al revés. El despotismo nace del orgullo del que manda, de creerse Dios. La revolución nace del orgullo del que obedece, de negarse a someterse.
Y el orgullo, en sus dos formas, es el pecado capital que el catolicismo condena de raíz. La autoridad católica se ejerce como un servicio a Dios, y la obediencia se vive como una virtud, no una humillación. Pero claro, esa idea de una obediencia santificada choca frontalmente con todo el proyecto de la Ilustración, que se basa en la crítica, en cuestionarlo todo, y aquí es donde Donoso se pone realmente inflexible, ¿no?, en su postura sobre la libertad de discusión. Es el punto más polémico de su obra, sin duda, y donde su lógica le lleva a conclusiones que hoy, resultan muy duras. Su razonamiento parte de una premisa teológica. La razón humana, por sí misma, está enferma. Herida por el pecado original. Su capacidad para ver la verdad está nublada, es débil. Por tanto, dejar que la verdad surja de la libre discusión entre miles de razones enfermas le parece una locura. Es como esperar que un grupo de ciegos encuentre el camino discutiendo sobre colores. Y de esa premisa deduce una consecuencia política. ¿Radical? Radicalísima. Si la razón humana no puede alcanzar la verdad por sí misma, necesita que una autoridad infalible se la muestre. Y para Donoso, esa autoridad es, sin la menor duda, la Iglesia Católica. De ahí deduce su famosa máxima. Solo la Iglesia tiene el derecho de afirmar y de negar. Exacto. Todo lo demás es opinión, y la opinión, para él, es el germen del caos. De ahí nace ese concepto que él mismo acuña, la fecunda intolerancia de la Iglesia. Suena a un oxímoron terrible, ¿verdad? Pero para él tenía todo el sentido. Esa intolerancia con el error es fecunda, o sea, produce frutos buenos. Sí. ¿Cuál es? El orden, la verdad, la civilización. Él contrapone la idea moderna de que la verdad nace de la duda con lo que él considera una ley universal. Los semejantes engendran siempre a sus semejantes. De la fe nace la verdad. Y de la duda, pues nace más duda. El escepticismo, que para él es la muerte del espíritu. Y con estas herramientas, con esta visión del mundo tan coherente consigo misma, se lanza a analizar las dos grandes bestias negras de su tiempo, el liberalismo y el socialismo. Así es. Los presenta como dos grandes errores. Pero ojo, no como errores políticos, sino como herejías. Son para él teologías seculares que corrompen la civilización. Y empieza por la que considerar la raíz de todos los males modernos, la escuela liberal. Y hay que decir que su descripción del liberalismo es demoledora. Tiene una pluma afiladísima. Lo ve como una escuela indecisa, cobarde, que no se atreve ni a afirmar ni a negar nada. Dice que escoge no sé qué crepúsculo incierto entre las regiones luminosas y las opuestas, y que intenta gobernar sin pueblo y sin Dios. Es que, para Donoso, el error fundamental del liberalismo es un error de diagnóstico. Él cree que el mal en el mundo es una cuestión de gobierno, de malas leyes. De instituciones. Eso es. Piensa que con una buena constitución y un parlamento se soluciona el problema. Donoso le responde, no. El problema no está en el gobierno, está en el corazón del hombre. El problema es el pecado. Lo ve como algo superficial. Su lema es el distingo, la discusión perpetua. Su función, dice él, es confundir todas las nociones a través del debate hasta que ya nadie sepa si la verdad existe o si todo es relativo. Y esa frustración con el debate sin fin le lleva a una de sus profecías más famosas y tétricas. Asegura que ese estado de indecisión, de crepúsculo, no puede durar para siempre. No, es insostenible. Y aquí es donde lanza esa predicción tan citada. Dice que los pueblos, cansados de la parálisis, de la discusión sin fin, acaban llegando a un punto en el que piden a Barrabás o pidiendo a Jesús resueltamente, y volcando en el polvo las cátedras de los sofistas. Es una imagen brutal. No habla de unas elecciones, describe un momento de colapso, una crisis existencial, donde una sociedad agotada de los grises se ve forzada a elegir un absoluto. O el orden radical de Cristo, o el caos de Barrabás. El centro moderado, para él, es una ficción. Es una ficción que no se sostiene en tiempos de crisis, precisamente. Y esa elección de Barrabás le sirve de puente para conectar directamente con el socialismo. Sostiene que el liberalismo no es más que la antesala del socialismo. Le abre la puerta. Justo. El liberalismo empieza negando la soberanía de Dios. El socialismo, que Donoso en cierto modo respeta más por ser más lógico, simplemente toma esas negaciones y las lleva a su conclusión. Claro. Si se niega la solidaridad de la fe, ¿por qué no negar la de la familia? Si se niega la propiedad de Dios sobre el mundo, ¿por qué no negar la propiedad privada? Entonces, si ve al socialismo como más lógico, ¿lo respeta más
¿O lo considera un mal mayor? Lo considera infinitamente más peligroso pero más coherente. Lo califica de seguir una teología satánica. Y aquí Donoso es muy sutil. Reconoce que el socialismo acierta en algo que el liberalismo ignora, que existe un mal profundo, un problema real. Que hay una injusticia. Una injusticia palpable, sí. Pero su diagnóstico es, para Donoso, catastróficamente erróneo. Cree que el mal está en la sociedad, en las estructuras, y su solución es cambiar las estructuras para crear un paraíso en la tierra. Suena a intentar arreglar un motor roto cambiando la pintura del coche. Es exactamente eso. Donoso le dice al socialista, el mal no está en la sociedad, está en el hombre. El hombre está enfermo de pecado. Por tanto, la promesa de un paraíso terrenal es el engaño definitivo. Es imposible. Un hombre enfermo no puede construir una sociedad sana. No puede. Cualquier paraíso que intente construir será, inevitablemente, un infierno, porque llevará consigo su propia enfermedad. Con todo esto, el panorama que nos queda es desolador. Una Europa que, según él, ha soltado el ancla de la fe y se dirige a la deriva, hacia la tiranía o el caos. No parece haber una tercera vía. Esa es su gran profecía, la que resuena en toda su obra. Ve la secularización, el construir un mundo como si Dios no existiera, como un camino sin retorno. Y ese camino solo puede desembocar en uno de dos destinos, o la anarquía total, o la tiranía más absoluta que el mundo haya conocido. Un Estado que ocupe el lugar de Dios. Exacto. Un poder que lo controle todo. Su pensamiento se vuelve muy sombrío, pero es la conclusión coherente de sus premisas. Si quitas a Dios del centro, el hombre o se disuelve en el caos, o es aplastado. Y en medio de este panorama tan oscuro, introduce un concepto que va, a contracorriente total de nuestra época. Le da un valor positivo al dolor. Absolutamente. Es una de sus ideas más chocantes, ¿eh? Influido por pensadores como de Maistre, ve el sufrimiento de una manera completamente distinta. Para él, el dolor tiene una triple función. Primero, es la consecuencia del pecado. Es justo que exista. Segundo, es un medio de purificación. La medicina amarga. La medicina amarga que nos cura del orgullo, sí. Y tercero, es el gran igualador. Ricos y pobres, reyes y siervos, todos padecen. El dolor es un freno a las pasiones. Por eso la idea de un paraíso sin sangre, una utopía sin sufrimiento, le parece el mayor de los engaños. Si el problema es tan profundo, tan teológico, y el hombre no puede arreglarlo, ¿hay alguna solución? La solución no puede ser humana. Tiene que ser, por fuerza, sobrenatural. El problema, el pecado original, es lo que él llama una culpa de la especie, una deuda infinita que ningún hombre puede pagar. Ninguna reforma política sirve. Ninguna. Ni una revolución, ni una constitución. No pueden arreglar una fractura que es de orden teológico. Por eso, insiste, fue necesario el sacrificio del Gólgota. La redención no fue una obra humana, fue una intervención directa y divina en la historia para pagar una deuda que era impagable. Y con ese pensamiento, que lo reconecta todo con el inicio, cierra el ensayo, con una advertencia final que resume toda su visión. Así es. Son dos frases lapidarias que cierran todo. La primera es, lo que no ha visto ni verá el mundo es que el hombre que huye del orden por la puerta del pecado no vuelva a entrar en él por el de la pena. O sea que no hay escape posible de la ley divina. No hay escape. Si rechazas el orden del amor, te encontrarás con el orden del sufrimiento. Y lo remata con esa otra frase, aún más famosa. Exacto. La frase que es el epitafio perfecto para su filosofía de la historia. Cuando Dios no reina por amor, reina por el dolor. No hay más alternativas. O el gobierno suave de la gracia, o el gobierno duro de la pena. En resumen, el ensayo es un intento monumental y desde luego sin concesiones de leer la política a través de una clave teológica. Una obra que diagnostica los males de su tiempo no como errores de cálculo, sino como herejías. Como teologías seculares fallidas, ¿sí? Fallidas porque parten de una idea equivocada sobre la naturaleza humana y el origen del mal. Y fue una obra muy influyente, ¿no? Enormemente influyente. Un verdadero terremoto intelectual. Recibió, por supuesto, críticas durísimas de todos los sectores liberales de Europa. Se sentirían atacados. Pero también recibió el elogio de figuras muy importantes y destaca por encima de todas una carta personal del Papa Pío IX. En ella, el pontífice confirmó que la doctrina del libro no contenía nada opuesto a la fe católica.
Un espaldarazo inmenso. Inmenso, sí. Consolidó la posición de Donoso Cortés como uno de los pensadores católicos de referencia en todo el continente. Agradecemos su atención.